Para concluir estos cánticos, cantemos todos de nuestro Señor, que es nuestro Redentor y Roca. Señor, mi Redentor y roca, gran tesoro de mi corazón, mi Dios, como tú no hay otro, solo en ti hay gozo y salvación, más honda que el mar. Tu ley es mi sabiduría, mi bien mayor y mi necesidad. Señor, mi Redentor y roca, de mi vida, fuerte defensor. Señor, tú eres mi espada contra el mal, mi escudo protector. Mi canción, si acechan enemigos, esperanza en medio del dolor. Mi bien en todo sufrimiento, refugio fiel en densa oscuridad. Señor, mi Redentor y roca, de mi ruina, dulce Salvador. Mi cruz y culpa en tus hombros, tú por mí sufriste hasta morir. Mas tú venciste a la muerte, en ti encuentro libertad. Señor, mi Redentor y roca, quiero vivir mis días para ti. Quiero vivir mis días para ti. Bien, hermanos, bienvenidos una vez más esta mañana. Algunos anuncios, no sin antes agradecer a nuestros hermanos músicos y los hermanos del coro. Nos es grato para nosotros cada vez que se añade algún nuevo instrumento y escuchar el violín, la flauta, el piano, el tambor, la guitarra y el... ¿Cómo se llama este? El Bukele. No, Bukele no es, ese es el presidente de El Salvador. Pero es algo así parecido. Y bueno, ¿y cuándo es que se presenta en el Teatro Federador? Los hermanos están cada vez tocando mejor y para nosotros es una inmensa ayuda para alabar al Señor, elevar nuestros cánticos y nuestro corazón a Él. Así que nuestro hermano Guerrero siempre está buscando hermanos en la congregación que puedan cantar o que puedan tocar algún instrumento, así que él sigue receptando siempre que haya algún interesado, conversen con él y él les puede hacer una prueba, y si no hay nadie, él va a comenzar a secuestrar a algunos hermanos para hacerles la prueba
en privado a ver si pueden cantar. Creo que tenían alguna necesidad de voces de varones, más voces de varones. Así que si hay alguien que es miembro ya de nuestra iglesia y tiene una voz para cantar, ser parte del coro, conversen con nuestro hermano Guerrero para poder hacerle la prueba. Bueno, algunos anuncios, hermanos. Esta semana es una semana especial porque es Semana Santa y vamos nosotros como iglesia, como solemos hacer cada año, festejar o celebrar, mejor dicho, recordar, conmemorar este tiempo de forma especial. El día viernes 29 de marzo, que es este viernes, vamos a tener nuestro servicio especial a las 11 de la mañana. Así que es, creo, la única vez en el año que tenemos un servicio el día viernes. Este viernes simula o es un conmemorativo de cuando el Señor Jesús fue crucificado el día viernes antes de su resurrección, que fue el domingo. Así que este viernes 29 de marzo vamos a encontrarnos aquí, vamos a tener un culto, un servicio especial conmemorando este tiempo, la crucifixión de Jesús, a las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana nos encontramos aquí y de la misma manera el domingo, aunque no es diferente a lo que usualmente hacemos, pero vamos a darle también un toque especial el día domingo 31 de marzo, porque es el día en que conmemoramos de forma especial la resurrección de nuestro Señor Jesús. Ese día domingo vamos a tener el culto a la misma hora de siempre, a las 10 de la mañana, pero a las 8:30 de la mañana no vamos a tener la escuela bíblica o el culto, ¿cómo es que se llama eso? La escuela dominical. La escuela dominical de adultos no la vamos a tener porque vamos a tener un tiempo especial de desayuno a las 8:30. Normalmente iniciamos 8:30 la escuela dominical de adultos y los otros discipulados, pero por esta ocasión vamos a celebrar el desayuno a las 8:30 de la mañana, tener un tiempo de comunión entre hermanos, y a las 10 de la mañana vamos a celebrar el culto de resurrección del Señor Jesús. Así que estén atentos a eso. Por esa razón, este próximo miércoles quizás es mejor no tener el estudio bíblico para que ustedes se guarden y se reserven para el día viernes estar aquí. Así que de aquí nos veríamos el día viernes. Los hermanos que están en LAPEX, obviamente nos vemos con ellos el día martes, en eso no hay interrupción, y también el día jueves. Pero de allí el día viernes con los hermanos de la iglesia vamos a encontrarnos en este servicio. Así que piensen en eso y también piensen en traer invitados. Queremos alentarles a que puedan traer algún familiar o algún amigo que no conoce a Cristo. Queremos usar este tiempo también de forma evangelística, predicar el Evangelio, que ellos escuchen el Evangelio y la obra de Jesús en la cruz para nuestra salvación. Oramos que este tiempo traiga fruto espiritual y que traiga bendición a los que ya son de Cristo en esta congregación. Bueno, sigan orando por algunos planes que tenemos como iglesia este año. Son algunas conferencias que estamos planificando de jóvenes, otra conferencia que vamos a realizar, lo más probable es el mes de agosto, en el feriado de agosto. Otra conferencia que vamos a realizar con David Robles, que es el misionero, uno de los misioneros de Grace Church en España. Él es español, nació y creció en España y está liderando ya, él es el director del seminario Berea, que es el seminario que entrena pastores en España. Un gran amigo, un excelente hombre del Señor, que ama al Señor y le sirve con fidelidad. Él va a estar con nosotros en el mes de noviembre para traer una conferencia, participar en la conferencia un fin de semana en la iglesia el domingo y estar con los estudiantes del LAPEX también entre semanas. Así que va a ser un excelente tiempo que vamos a tener con David. Estén orando por este viaje, por el viaje de los misioneros. El viaje de misioneros o de misiones cortas, como se le llama en inglés, van a venir en el mes de julio, a finales de julio. Van a realizar algunas labores. Ellos nos van a ayudar a construir lo que es la biblioteca del LAPEX. Queremos iniciar, quizá no sabían ustedes, pero queremos tener una biblioteca con libros para estudiantes del LAPEX, especialmente aquí en Ecuador. Es difícil conseguir libros y buenos libros, así que estamos comenzando a recoger algunos libros de aquí de Ecuador, los que se puedan
y también traer todos los que podamos de allá de Estados Unidos para armar nuestra biblioteca y que los estudiantes del Apex tengan acceso a estos libros para estudiar. Así que todo esto, ellos van a venir a ayudarnos, van a hacer y a estar enseñando en una conferencia para jóvenes aquí en nuestra iglesia también a finales de julio. Así que estén orando por todo esto. Y una de las cosas que también recién nos enteramos, un hermano se dispuso para ayudarnos a expandir lo que es la clase del Apex, que está aquí a mi izquierda, para ustedes la derecha. Allí vamos a hacerla un poco más grande para que pueda ser abarcar más estudiantes, ya sea el domingo en la escuela dominical o también en las clases del Apex, porque estamos apretados. Entonces vamos a ampliar esto y un hermano se ha dispuesto a proveer con una donación para poder ampliar este lugar. Si alguno de ustedes está interesado en ayudar con esto, pueden conversar con el pastor o preguntarle a algún hermano here para que les dirija y ver cómo pueden apoyar. Pero estén orando por esto, va a ser importante también para nuestra iglesia y los discipulados y clases que tenemos aquí cada domingo y entre semana como congregación. Bueno, eso es todo, hermanos. Solo recuerdo a ustedes sobre los bautizos, fundamentos de la fe y membresía. Todos son cosas que están disponibles para ustedes los domingos en la mañana y pueden conversar con los hermanos respectivos si están interesados en hacerse miembros de nuestra congregación o de bautizarse si es que ya son salvos, para poder encontrarse y recibir estos cursos breves, cortos, pero importantes sobre membresía y bautizos. Bueno, ahora es el tiempo de reconocer si es que tenemos personas que nos están visitando por primera vez un día domingo. Si es la primera vez que alguno de ustedes viene el día domingo, solo les pedimos que levanten su mano, eso es todo, solo pueden levantar su mano y nuestros hermanos solamente les van a entregar un pequeño folleto, un pequeño formulario para que lo puedan llenar. Si es la primera vez que alguno de ustedes viene hoy, si es domingo, la primera vez para ustedes, levanten la mano. Si no, todos nos reconocemos y oramos que la palabra del Señor haga una obra en los corazones, como siempre es la ocasión. Vamos a poner ahora este tiempo en las manos del Señor, porque vamos a realizar las ofrendas y entregar estas ofrendas, y lo hacemos siempre con reverencia, es un acto de adoración. Así que vamos a inclinar nuestras cabezas y a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu guía, por tu fidelidad. En verdad, tú eres el Dios que provee todas las cosas y más de lo que necesitamos. Tú no nos das conforme a nuestras obras, sino que nos tratas con misericordia y con gracia. Y queremos ser hombres y mujeres, hijos tuyos, que se caracterizan por dar con generosidad, de participar de esta obra de gracia que tú has establecido para nosotros, del privilegio que nos das de ser parte de algo que es mucho más grande que nosotros, de un plan mucho más maravilloso de lo que podemos entender incluso ahora con el conocimiento que tenemos, porque no vemos la forma en la que se entrelaza y la forma en la que se plasma y se está llevando a cabo y culminará, Señor, en la venida del reino de Dios, con la segunda venida y todos los eventos subsiguientes. Y nosotros tenemos ahora el privilegio de participar por medio de nuestras ofrendas como iglesia de la gran obra de la propagación del Evangelio, la gran comisión, la predicación, la edificación de los santos. Todo esto es sostenido, Señor, por nuestras ofrendas, que tú nos ordenas dar cada semana según lo que tenemos, no lo que no tenemos, pero con sacrificio y generosidad. Y queremos ser dadores alegres, porque el que siembra escasamente segará, pero queremos sembrar generosamente, también para segar generosamente. Tu bendición será grande para con nosotros, es lo que tú prometes en tu palabra. Bendice este tiempo, Señor, bendice al dador alegre, bendice nuestros corazones y recibe estas ofrendas como un acto de adoración que lo elevamos a ti. En Cristo Jesús oramos. Amén.
Bien, hermanos, tomando la figura del apóstol Pablo sobre la iglesia como un cuerpo, hemos venido avanzando semana a semana, viendo cada una de las partes del funcionamiento de este cuerpo. Y en primer lugar vimos la estructura o el esqueleto de un cuerpo, y que en este caso el esqueleto de la iglesia son 5 principales elementos que lo estudiamos cuando hacen el curso de membresía. Estos elementos son tan importantes que no son negociables. Esto da estructura, forma, la forma del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Luego vimos la actitud que debemos tener. No nos fijamos en la iglesia las cosas externas, sino la actitud con la que nosotros hacemos las cosas. Y vimos como 2 predicaciones sobre eso. Y la última semana, las últimas 2 semanas vimos en cuanto a las funciones de la iglesia, lo que es un poco más visible, lo que se ve, las funciones de la iglesia. Y ahora vamos a ver la cabeza de la iglesia. ¿Quién es el jefe de la iglesia? Y si observamos en Efesios capítulo 4 y el verso 15, Efesios capítulo 4 y el verso 15, nos dice así la Escritura: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y claramente el apóstol Pablo señala en esta figura que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y saber que Cristo es la cabeza de la iglesia es un gran consuelo para nosotros. Porque a pesar de que a veces hacemos cosas inadecuadas, a pesar de que dejamos cosas que son importantes de hacer, a pesar de los errores que podamos cometer y de todos los pecados que fácilmente podemos enredarnos en esta carrera de hacer la voluntad de Dios, tenemos esta confianza imperiosa de que Cristo es el que construye la iglesia. Él es el que dirige la iglesia. Él es el jefe de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Y que Cristo sea el jefe de la iglesia es un estímulo grandioso para nosotros. Debería ser un estímulo grandioso para nosotros, porque a veces somos dejados de hacer cosas que son importantes. Somos dados a cometer errores, y aquí está claramente que a pesar de todo eso, Él es la cabeza de la iglesia, y por lo tanto, siendo Él el capitán de la iglesia, sabemos que la iglesia sale avante, que la iglesia es victoriosa. El camino que le espera a la iglesia es un camino victorioso, porque Él es el capitán, Él es el triunfante. Y ya vamos a revisar razones de todo esto. Y a pesar entonces de que nosotros tenemos que esforzarnos en el servicio a Dios en la iglesia, dando todo lo que tenemos y haciendo todo lo que esté en nuestras capacidades y dones otorgados por Dios, sin embargo, es el poder de Cristo lo que hace que todo funcione. De nosotros espera todo el esfuerzo que debamos hacer, pero nada de eso tiene valía si no está el poder de Cristo. Solo es el poder de Cristo hace que funcione la iglesia. Todos crecemos en aquel que es la cabeza, que es Cristo. Y entonces aquí esta es la paradoja, que nos esforzamos tremendamente y sin embargo nada se hace sin Cristo. Nada se hace sin Cristo. Y hay un pasaje que nos ayuda a entender la obra de nuestro Señor en la iglesia y que es una doxología. Si me acompañan aquí en la carta a los Hebreos, Hebreos capítulo 13, el último capítulo, es justamente la doxología ya, y el versículo 20. Hebreos capítulo 13 y el versículo 20 y el verso 21. Vamos a leer estos 2 versículos.
Esto nos ayuda a entender la obra de Cristo aquí en la iglesia, ¿no? Y aquí lo muestra claramente el autor de la carta de los Hebreos, ya al terminar su carta, ya al culminar su carta y haber hablado de Cristo por encima de cualquier otro ser en este mundo, lo ha exaltado y termina aquí en esta doxología. Y en esta doxología de alguna manera nos hace entender la obra de nuestro Señor en la iglesia. Dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Y el verso 21 dice, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vaya, qué hermosísima doxología, ¿sí? Pero en cierto modo esa bendición envuelve una forma resumida de la obra de Cristo. Porque esta doxología pretende ser un elogio para Dios, al Dios de paz. Así dice el Dios de paz, al cerrar ya esta carta a los hebreos. Y Él es llamado así, ¿por qué? Porque a través de la sangre de Jesucristo, Él ha hecho las paces con el hombre pecador. Él es el Dios de paz porque es a través de Jesucristo que ha podido reconciliarse con el hombre pecador. Así que en esta doxología se alaba al Dios de paz, pero en la alabanza se delinea cómo Él se convirtió en el Dios de paz y que fue a través de la obra de Jesucristo. Y nos muestra entonces la obra del capitán de la iglesia, aquí, en este texto. Comienza con la afirmación de que Él es el Dios de paz y termina con la declaración de que Él es para ser glorificado por los siglos de los siglos. Y el medio para esto es la obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Así que como ramas nosotros podemos esforzarnos, ¿sí?, para producir frutos, pero si no estamos pegados al tronco que es Cristo, no vamos a lograr nada. Sin Cristo no podemos lograr nada. Vamos a terminar secos, áridos, sin fruto. Entonces, ¿qué es lo que hace Cristo por su iglesia? ¿Qué es lo que hace Cristo por su iglesia? Siendo Él el capitán de la iglesia. Bueno, Él es el capitán porque se ha ganado eso, ¿sí? Y lo primero que nos muestra Hebreos 13:20, cuando dice, y el gran Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Nos muestra que Cristo es el Salvador de su iglesia. Él es el Salvador de la iglesia. Y por eso Él es el capitán de la iglesia. Por eso Él es la cabeza de la iglesia, porque Él es el Salvador de ella. Y hay tres cosas que apuntan aquí a la obra salvífica de Cristo en favor de su iglesia. En primer lugar, observamos aquí su nombre. Mira Mateo 1:21, si vamos allí a Mateo 1:21, ¿recuerdan ustedes cuando el ángel se le apareció a José y entre otras cosas le dijo de María en Mateo 1:21 y le dijo así, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, ahí está, llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahí está el nombre. Nuestro Señor Jesucristo es Jesús. Mateo 1:21. Dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese nombre, ¿sabes lo que significa Jesús? Ese nombre significa Jehová salva. Jesús es Jehová salva. Así que su nombre es el nombre de uno que salva. Y el escritor de la carta a los Hebreos lo registró bien en Hebreos 2:9. Si vamos a este texto de Hebreos, capítulo 2 y el verso 9, y mira lo que dice este texto, Hebreos 2:9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿Quién es ese? A Jesús, dice, coronado de gloria y honra
a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Ves? Ese nombre es que Él es el Salvador. Jesús es el que gustó la muerte por cada uno de nosotros. Jesús es el que se convirtió en el autor. En el griego esta palabra es archegos. Él es el capitán. Él es el líder, el pionero de la salvación. Él es el pionero de la salvación. Y Él fue hecho perfecto en su propia ofrenda de sí mismo. De hecho, este nombre Jesús habla de nuestra salvación hasta el punto de que el escritor, en Hechos 4:12, que sabemos muy bien y lo hemos estudiado en otras ocasiones, que dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos que el nombre de Jesús. Este es el nombre de Jesús. Jehová salva. Así que su propio nombre aquí habla de su obra salvadora. Y por lo que esta doxología aquí en Hebreos 13:20 es una nota entonces de alabanza y bendición, porque menciona el nombre de Jesús, el Salvador. Entonces Él es capitán por eso. Él es el Salvador porque su nombre mismo indica eso. Jehová salva. Él es el capitán. Y veamos en segundo lugar, ¿por qué más? Aquí en Hebreos 13:20, regresando a nuestro texto, es interesante lo que dice, lo que sigue diciendo, porque esta doxología gloriosa dice que Jesús había hecho su obra de salvación. ¿Por medio de qué lo había hecho esta obra de salvación? ¿Por medio de qué? Y dice, por la sangre del pacto, la sangre del pacto. Y ustedes saben que los judíos siempre supieron que el pecado tenía que ser expiado por la sangre. Ellos lo sabían muy bien. No había otra manera de expiar el pecado. Y eso era parte del mensaje de esta carta aquí en los Hebreos. Si observamos en Hebreos 9:18, dice, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Ni el primer pacto fue instituido sin sangre. Está hablando del pacto con Moisés. Ese fue el primer pacto y acá tenemos es el nuevo pacto. Pero aún el pacto de Moisés había derramamiento de sangre en un animal, en un cordero. Y cada judío sabía que la ratificación del antiguo pacto en Levítico 17:11 fue mediante sangre. Así era como se hacía expiación por el pecado. ¿Por qué con sangre? La pregunta es, ¿por qué con sangre? Porque ese fue el plan de Dios, ese fue el diseño de Dios en su mente. Antes de crear el mundo, Él diseñó también el plan de cómo salvar al hombre. Y la manera como Dios diseñó en su mente de salvar al hombre era por medio de la sangre. Tenía que haber derramamiento de sangre para tratar con el pecado de los hombres. Alguien debía morir por el pecado del hombre. Porque la justicia de Dios dice que el hombre debe morir por su pecado. Y tal vez era la manera más clara para hacerle entender a un hombre pecador que su pecado merecía castigo de la muerte. Eso es lo que merece por el pecado del hombre. Así que este antiguo pacto fue inaugurado y ratificado por el derramamiento de sangre, y Moisés fue el agente de Dios para rociar la sangre que ratificaba este pacto. Mira Hebreos 9:19, si retrocedes un poco, en Hebreos 9:19 dice, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, dice, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Había sangre por todas partes. ¿Se imaginan ustedes allí los judíos yendo al lugar donde sacrificaban los animales para expiación de sus pecados, y veían cada uno de ellos cómo degollaban y vertía sangre en cantidades? Y eso era lo que veían todo el día que iban a celebrar esto. Vaya, cualquiera diría, pero qué
qué trastorno debe haber sido, qué imagen. Y seguramente eso era lo que Dios quería, la imagen de muerte de un animal y de derramar sangre para que veamos lo horrible del pecado del hombre, para que uno pueda entender cómo es el pecado, es una ofensa a Dios, que lo único que merece es que muera el pecador. Y en este caso moría un sustituto, ese animal, ¿sí ves? Pero todo era rociado con sangre, así lo hizo Moisés. Y todo eso era simplemente símbolo del derramamiento de la verdadera sangre que sería derramada de Cristo, ¿no? Era la muerte de Cristo. Y es esa sangre de Cristo la que verdaderamente hace la paz entre el hombre y Dios de una manera definitiva. Porque los judíos lo hacían cada año, pero con Cristo es una sola vez y para siempre. Hebreos 9:22 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, no se hace perdón. No hay perdón, ¿ves? Y esa es la razón por la que Cristo tenía que derramar su sangre para ratificar ahora el nuevo pacto. El nuevo pacto. Y en la última cena el Señor Jesucristo dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. ¿Para qué? Para remisión de pecados. Así que la sangre de los animales en el Antiguo Testamento no era algo permanente. Una y otra vez tenían que repetirlo, pero la sangre del nuevo pacto tiene un carácter eterno, una vez y para siempre. Este es el pacto eterno. Así nos dice Hebreos 13:20, por la sangre, dice, del pacto eterno. Del pacto eterno, la ofrenda de este pacto eterno fue sacrificada una sola vez y para siempre. Así que Cristo nos dio salvación eterna. Cristo hizo un solo sacrificio y compró salvación eterna para nosotros. ¿Ves por qué Él es el capitán de la iglesia, el jefe de la iglesia? Porque su nombre mismo dice Jehová salva. Él es el Salvador, pero también vemos aquí que Él ha derramado sangre para perdón de pecados. Y en tercer lugar, vemos aquí también la resurrección. Mira, regresando a nuestro texto de Hebreos 13:20, dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, que resucitó de los muertos. Es su resurrección, es su resurrección. Esto es importante para nosotros. Por lo tanto, Él es el Salvador por su resurrección. Y este es un elemento muy esencial en su obra de salvación, porque cuando el Padre le levantó a Jesús entre los muertos, esta resurrección fue el sello de aprobación en su obra terminada. Pensamos nosotros en la resurrección como un medio de nuestra propia resurrección. Si Él resucitó, esa es la promesa también para nosotros resucitar. Pensamos en la resurrección como una conquista de la muerte que nosotros también gozaremos. ¿Quién le puede ganar a la muerte? Nadie. Pero los que están en Cristo Jesús le ganan a la muerte. Por la resurrección de Jesucristo, eso es lo que nos hace pensar a nosotros que es una realidad futura también para nosotros. Nos gozaremos en esa resurrección de nuestro cuerpo. Y esas son formas correctas de pensar. Pero no son todo lo que abarca esta resurrección de Jesucristo. Debemos buscar en la resurrección de Jesucristo como la única gran afirmación de la aprobación de Dios sobre su obra de salvación. Cuando Dios le levantó de los muertos, estaba afirmando que Jesús en su muerte había conseguido la salvación de los hombres. En su muerte había conseguido la salvación de los hombres. Así que la sangre de Cristo fue el pago del pecado de los hombres, y eso es lo que trajo paz. Su muerte era el castigo que nosotros merecíamos, y Él estaba sufriendo allí. Ese era el juicio de Dios para nosotros, pero estaba en Cristo sufriendo allí, derramando la sangre. Y esa sangre de Cristo fue el pago del pecado de los hombres y trajo paz. Por eso los cristianos se nos llama hijos de paz. Por eso se nos llama así.
Y así Jesús es el Salvador de la iglesia. Ahora, ¿qué significado tiene todo esto para nosotros, de que Él es el Salvador? Eso significa que esta iglesia, como todas las iglesias del Señor, no son un negocio. La iglesia, esta iglesia Comunidad de Berea, no es una empresa, no es una corporación, tal vez como muchos están pensando y haciéndolo así. Esto no es una organización humana, como las empresas que existen hoy en día. Esta es la iglesia de Cristo. Usted no entra a la iglesia de Jesucristo mediante una firma. Usted no se hace miembro porque le gusta la gente que hay aquí. Ay, sí, me encanta la gente que hay aquí, así que yo me voy a hacer miembro de esta iglesia Comunidad de Berea. O porque usted puede ver aquí personas buenas para los negocios. Hay gente así, ¿no? Que dice, voy a hacer así para yo vender más y me voy a hacer amigo de muchos hermanos en la iglesia para vender más. Eso no es la iglesia, ¿ves? Esto no es un negocio, no es una empresa. O porque hay música que le gusta y le parece divertido, entonces yo a esta iglesia me voy a quedar. O porque la iglesia le hace sentirse bien consigo mismo. No, no es eso. Usted entra en la iglesia en virtud de la muerte sacrificial del Señor Jesucristo. Así que la entrada es para los que son redimidos. La entrada es para los que son lavados por su sangre preciosa. Y nosotros no construimos la iglesia. Él es el Salvador de la iglesia. Por lo tanto, como es el Salvador de la iglesia, es su iglesia. A Él le pertenece la iglesia. Él la compró con el precio de su sangre. Y Él la está construyendo, uniendo a las personas a su iglesia. Él los une. Usted dice, ¿por qué es que yo pertenezco aquí? Porque el Señor le ha guiado hasta aquí. Y Él le ha puesto en este lugar, en esta iglesia local, para que usted sirva, para que esta iglesia pueda crecer. Pero Él es el que da el crecimiento, Él es el que la construye. Y hay dos elementos que nosotros debemos señalar aquí. Él ama a su iglesia. Si Él la salvó es porque Él ama a su iglesia. Y su obra de salvación se basa en su amor salvífico, en eso, ¿en qué otra cosa más? Y nosotros le amamos porque Él nos amó primero, por eso le amamos nosotros. Nunca nos ha nacido amor así a nosotros, siendo hombres naturales, amor a Dios, para nada. Él nos ama, entonces nosotros también le amamos. Es Dios quien predetermina la relación de amor con nosotros desde antes que existiéramos. Y nos ha amado al mismo tiempo que nosotros lo odiábamos a Él. Eso es lo interesante. Aun cuando éramos enemigos de Dios, por medio de su gran amor nos reconcilió consigo mismo por la muerte de su Hijo. Y así que Él nos ama, Él ama a su iglesia tanto que se entregó a sí mismo por la iglesia. Muchos no están respondiendo sus vidas acorde con todo ese amor recibido. Pero sepan, hermanos, que Dios sigue amándonos. No deja de amar a su pueblo. Cuando los discípulos no eran todo lo que el Señor quería, cuando ellos todavía no entendían las cosas espirituales al 100%, cuando todavía ellos erraban, por más que el Señor se había esmerado en transmitirles las verdades eternas, cuando sus debilidades todavía eran tan evidentes y manifiestas, y lo vemos en la Escritura en los 3 años de ministerio del Señor Jesucristo. Sin embargo, el Evangelio dice que amando Jesús a los suyos, los amó hasta el fin. ¡Qué tremendo! Fue cuando estaba lavando los pies de los discípulos. Cuando Él debía ser lavado, Él debía haber sido atendido. No, ellos allí, no entendiendo lo que es la iglesia ni el servicio, pero Él dice, amando a los suyos, los amó hasta el fin. Y aún estaba Judas allí, el que ya lo iba a entregar dentro de poco. Así que nos ama aún con nuestras imperfecciones. Nos ama aún con nuestras debilidades. Y también nos está diciendo que no tengamos miedo, porque si estamos preocupados por la iglesia que amamos, Él está infinitamente más preocupado por la iglesia que Él ama. Es su iglesia, recordemos. Nosotros no somos los salvadores de la iglesia. Nosotros por sí mismos no vamos a mejorar la iglesia. Es que yo voy a mejorar la iglesia, voy a hacer esto.
Usted y yo no podemos hacer absolutamente nada, pero el Salvador de ella puede hacerlo y descansamos en ese hecho. Descansamos en ese hecho, que Él es el capitán, Él es el Salvador, ¿sí ves? Entonces Pablo por eso dice en Romanos 8 al finalizar, ¿qué es lo que puede separarnos del amor de Dios? ¿Acaso será tribulación de este mundo? ¿Acaso será persecución? ¿Acaso será estrés, hambre, desnudez, peligro o alguna espada, alguna amenaza? ¿O la muerte? Nada. Ni la vida ni la muerte, como para Pablo, podía seguir viviendo. Yo sigo y vivo para Cristo. Y si muero, ya estoy con el Señor. Nada puede detenernos del amor de Dios. Nada, ni aun ángeles, nada. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, Él los amó hasta el fin. Esa es la promesa de Dios. Es tan reconfortante esto para nosotros, saber que el Señor nos ama y que somos el objeto de su atención, su iglesia. Bien, Él es Salvador, es lo que nos ha dicho el texto, y por eso Él es el capitán. Pero vamos a ver aquí nuevamente, regresando en nuestro texto, en Hebreos 13:20, Él es el pastor, también dice, Él es el pastor. Hebreos 13:20, Él es el pastor. Cuando pensamos en Jesús como Salvador de la iglesia, tenemos obligadamente que pensar también en Él como el constructor, porque Él salva a su iglesia y Él es el que añade miembros. Y hay una frase de Jesús que dice en Mateo 16:18, aquí lo hemos repetido muchas veces y lo hemos escuchado de este púlpito, cuando le dice a Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Tremendo pensamiento ese. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Quién construye la iglesia? ¿Él o nosotros? ¿Quién la construye? ¿Él o nosotros? Cristo. ¿Ves? Edificaré mi iglesia. Nosotros no estamos en el negocio de la construcción de la iglesia. Él sí. No es mi trabajo construir la iglesia. No es el trabajo de los líderes construir la iglesia. No es el trabajo de ninguna persona aquí en esta iglesia de construir la iglesia. No es nuestra tarea idear dispositivos y medios. No es nuestra tarea crear los sistemas de sabiduría humana para construir la iglesia. Cristo va a construir su iglesia. Dice, yo edificaré mi iglesia. No tú y yo, no tú y yo. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, dice el texto bíblico. Así que eso es un eufemismo para la muerte. La muerte es la última arma que está en la mano del adversario, que es Satanás. Y lo que está diciendo es que edificaré mi iglesia, y lo peor que se podía hacer, darles muertes, no va aún la muerte prevalecer contra ella. Usted mata a la iglesia y todo lo que estamos haciendo es dando gloria. Dando gloria, ¿ves? Siempre triunfa, estamos del lado correcto. Él es el capitán de la iglesia. Matan a un creyente, matan a una iglesia, y ¿qué es? Gloria al Señor. Eso es todo. Y Jesús dijo, voy a construir mi iglesia. Y creo que el deseo de todos es ser parte de la iglesia que el Señor está construyendo. Ese es mi deseo personal. Ser parte de lo que Él está construyendo. Yo quiero ser parte allí, lo que me toca hacer. Al menos ese es mi deseo y espero que sea el suyo también. Y creo que es la razón por la que estamos comprometidos con trabajar por Él. No queremos hacer nada que nos confunda. No queremos funcionar con métodos humanos para construir la iglesia, porque entonces no sabremos si Él lo hizo o nosotros lo hicimos. ¿Ves? No vamos a entrar en competencia con Dios. Jamás. Jamás entraríamos en competencia de Dios para que digan, sí, es que yo me ideé este sistema, mira, está dando resultado. No haríamos algo así. Por eso es fantástica esta frase del Señor, edificaré mi iglesia. Él la edifica. Esto nos libera a nosotros de estar haciendo algo que no nos corresponde y no es nuestra responsabilidad. Es una responsabilidad que está fuera de cualquier control humano. La iglesia es sobrenatural. Tú y yo nada podemos hacer. Nada podemos hacer. ¿Sí ves?
Y si lo pretendemos hacer nosotros, fracasaremos. Haremos una iglesia de corte humanista y donde el culto entonces se hace al hombre y se busca todo agradar al hombre y a las personas. ¿Entiendes? Por eso esta afirmación es una gran verdad. Él es el poseedor. Un hermano en Cristo el otro día me preguntó, cierto que me veía los años con él, ¿cierto que te has puesto tu iglesia? Vaya, qué duro es escuchar eso. Oye, ¿te has puesto una iglesia? Como si fuese yo dueño de la iglesia y yo me pongo una iglesia así por así. No, esa no es una correcta forma de preguntar. Deberíamos preguntarnos a quién pertenece la iglesia. Cuando los corintios comenzaron a decir, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Bien, vamos a ver la segunda opción. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Los confrontó a ellos y les dijo, ¿acaso murió Pablo por la iglesia? ¿Que estás diciendo que yo te gusto a ti? Y entonces hay un grupo que está por mí y hay otro por Pedro, que Pedro murió por la iglesia. Cristo murió por la iglesia. Cristo murió por la iglesia. Él es el dueño, ¿ves? Él la construye. Él añade cada día a los que deben ser salvos. En Juan 10 habla y dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Nosotros pertenecemos a Él. Él es el constructor, Él es el propietario, Él es el comprador, Él es el jefe de la piedra angular. Su iglesia es su iglesia. Está siendo construida con una certeza, ligado a la promesa de Dios de que no puede fallar. Y contra toda oposición, contra todas las amenazas y contra todas las carnalidades aún, contra todas las ineptitudes y debilidades humanas y la indiferencia a veces de muchos y apatía de muchos y apostasía de otros y liberalismo de otros denominaciones, Él construye su iglesia. Él en medio de todo esto construye su iglesia y la construye por medio de pastorearla. Por eso Él es pastor de la iglesia. Él la pastorea. A Jesús se lo llamó 3 veces pastor en el Nuevo Testamento. En Juan 10:11 se le dijo, yo soy el buen pastor. Él mismo se autoidentificó así, yo soy el buen pastor. El apóstol Pedro, en 1 de Pedro 5:4, él dice, Él es el príncipe de los pastores. El príncipe de los pastores. Y en Hebreos 13:20, que es nuestro texto, dice, Él es el gran pastor de las ovejas. Él es el gran pastor de las ovejas. Así que Jesús como Salvador ama y como pastor está construyendo. Como pastor Él está construyendo. Y en primer lugar queremos señalar que Él es el gran pastor en contraste con todos los otros pastores que están en la tierra. Él es el gran pastor. Y solo hay uno, Él es el gran pastor. Y la Biblia muchas veces habla de las personas como ovejas sin pastor. ¿Se acuerdan cuando Jesús iba hacia Jerusalén y a lo lejos vio hasta Jerusalén y salieron lágrimas de sus ojos? Y dijo que eran como ovejas que no tenían pastor, porque habían rechazado ¿a quién? Al gran pastor de las ovejas. Pero los creyentes son ovejas con pastor. Yo tuve un profesor en un seminario aquí. Después de estudiar los 4 años de seminario, estudié después de algunos años, un año que era también del seminario. Y yo tuve como profesor allí a un profesor norteamericano llamado Joel Kominsky, autor de un libro, después de unos años vi un libro de él. Él nos enseñó todo sobre la iglesia celular. ¿Ha escuchado usted esa iglesia? Eso fue una ola que vino hace muchos tiempos y todo el mundo quería la iglesia celular. No es un método bíblico, por supuesto que no,
Pero esta iglesia celular no es lo mismo que los grupos de hogar, que células evangelísticas, como lo dicen. No es lo mismo. La iglesia celular conlleva en su estructura base este sistema. En su base este sistema. Así que este era un pastor conocido, estaba colaborando en esta iglesia donde estaba Joel Kominsky. Y en esta iglesia, Joel Kominsky había implantado este método celular en esta iglesia. Y este pastor conocido me decía que ya no sabía qué hacer. Oye, me dice, yo ya no sé qué hacer porque le había impuesto este pastor Kominsky una meta de no sé cuántas células que tenía que abrir hasta fin de año. Y como las células no se reproducían porque no venían tanta gente, entonces no se reproducían, él se iba a ver obligado a dividirlas. O sea, si habían 8 personas, para decir que se multiplicaron, iba a poner 4 y 4 en otras. Se han multiplicado, dice, ¿no? 4 y 4. Aun cuando tenía pocas personas para así cumplir con la meta exigida. Y los que estaban a cargo de una célula se convertían en pastores de esa célula y perseguían a las personas que la conformaban peor que un perro de casa. O esos defensas que le respiran en la nuca a los delanteros, que no lo dejan pero ni moverse, ¿no? En verdad que hay que pastorear, visitar, hay que orar y suplir necesidades, pero de allí a perseguir y casi obligar a que asistan, eso es otra cosa. Eso es manipulación, eso es algo humanista, ¿no? Eso es algo destructivo. Esas personas no estaban entendiendo que el Señor es el pastor de su iglesia. El Señor es el pastor de su iglesia. Es triste y doloroso para todo pastor cuando algún hermano se aparta de los caminos del Señor, o sea, se aleja de la iglesia, y creo que hasta podemos preguntarnos si no tuvimos la culpa de aquella situación, de aquel alejamiento de tal hermano. Pero a veces las expectativas de un hermano que se ve son mayores de las que tú puedes suplir tal vez. No podemos hacer más ya, no podemos hacer más. En estos casos nos consuela que aquella persona va a ser pastoreada al fin y al cabo por el príncipe de los pastores. Tú no puedes hacer ya más, los hermanos no pueden hacer más, pero nos consuela ese hecho de que el príncipe de los pastores pastoreará a esa persona. Si alguien se convierte y no se inscribe en un curso aquí que nosotros tenemos de 13 lecciones de discipulado básicas, y entonces no actuamos como si no han recibido, es que si usted no entra a ese curso, entonces usted no es cristiano. Pues, no podemos actuar de esa manera, ¿sí ves? Y tampoco debemos ser tan atosigantes hasta que prácticamente estemos obligándolos a tomar un curso o alguna cosa, ¿no? Nosotros no ayudamos al Espíritu Santo. Siempre recordamos que la obra de estructurar a su iglesia y de dar crecimiento a su iglesia y de edificar y construir es de Cristo. El Espíritu Santo hace esa obra. ¿Qué es lo que hace el gran pastor? Nos capacita para hacer su voluntad. Hebreos 13:21 dice, aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad. Él nos capacita, Él nos hace aptos en toda buena obra para que podamos hacer su voluntad. ¿Qué más hace? Él nos da su palabra, ¿Qué más? Nos da hermanos con dones que nos ayudan en la capacitación. Aquí hay hermanos que capacitan y todos ellos son dados por Dios para que usted sea capacitado, sea instruido. Somos perfeccionados también después de haber sufrido por un tiempo, como dice 1 de Pedro 5:10. Es decir, Dios también actúa y prueba nuestras vidas de manera individual, y todo eso lo hace ¿para qué? Para que nosotros podamos crecer espiritualmente, ser perfeccionados. También en Romanos dice que Él intercede por nosotros de la misma manera que un pastor protegería a sus ovejas luchando contra un lobo. Romanos 8 dice que Cristo tiene un ministerio de estar orando, ahora mismo orando por cada uno de nosotros. Lucha constantemente contra el adversario, porque Satanás está siempre acusándonos, pero Él nos está defendiendo
como está en Job 1, 7 al 12. Él es nuestro defensor, Él es nuestro intercesor, Él es nuestro abogado, Él es nuestro consejero. Nosotros no tenemos capacidades para pastorear todas las exigencias de los hermanos. Entonces es reconfortante cuando nos quedamos sin recursos para ayudar a alguien, saber que está el pastor de las ovejas, el gran pastor de las ovejas. ¿Qué podemos hacer cuando alguien enfrenta la muerte de un ser querido? ¿Qué puede hacer usted y yo? Nada podemos hacer, pero ahí está el gran pastor de las ovejas. ¿Qué podemos hacer cuando un hermano pierde el trabajo? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos decirle en ese momento o hacer por él? Pero ahí está el gran pastor de las ovejas. Cuando algún hermano sufre una traición, cuando un hijo enferma gravemente y de muerte, ¿qué podemos hacer? Allí está el gran pastor de las ovejas. Descansamos en el gran pastor de las ovejas, en el príncipe de los pastores. ¿Por qué? Porque Él sabe cómo cuidar a fin de cuentas, cómo consolar. Él sabe cómo nutrir, capacitar, alentar, aún en las situaciones más difíciles. Y así hemos visto en las vidas de cada uno de nosotros. ¿Ves? Bien, Él es el pastor, Él es el Salvador, Él también es el pastor. Y ahora vamos a ver aquí, regresando a nuestro texto en Hebreos 13:20, Él es el soberano. Dice nuestro Señor, Él es el Señor, Él es soberano. ¿Sabes que 92 veces se llama Kurios en el Nuevo Testamento, que significa Señor? Pero cuando encontramos en referencia al Hijo de Dios, habla de alguien que tiene completa autoridad. Es decir, Él es el Señor, Él es el Señor, Él es el soberano de su iglesia. En Efesios 1:22 dice, Dios ha puesto todas las cosas bajo sus pies. ¿No? Es decir, todo lo puso bajo los pies de Cristo, eso es lo que está diciendo. Y lo dio, dice, a Cristo lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, que es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Vaya, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito, el protococos, el preeminente, para que en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Así que el Señor manifiesta su soberanía de dos maneras. ¿Cómo Él manifiesta su soberanía? Él gobierna su iglesia. ¿Tú sabías eso? Que es el Señor quien gobierna su iglesia. Como el Señor de su iglesia, Él gobierna su iglesia. Si alguien a usted le pregunta, ¿quién está a cargo de la iglesia Comunidad de Berea? La respuesta que usted debe dar es el Señor Jesucristo. Él está a cargo de la iglesia Comunidad de Berea, como de toda iglesia del Señor. Porque Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Cabeza quiere decir primero, cabeza quiere decir prominente, quiere decir supremo, ¿no? El determinante, es el jefe de la iglesia. Y como cabeza de la iglesia, Él tiene autoridad sobre la misma. Él gobierna su iglesia. Lo hemos estudiado en Apocalipsis 1, recuerdan versículos del 12 al 15, que Él se mueve en medio de los candeleros, que son las iglesias, las 7 iglesias del Apocalipsis, ¿no? Y está sobre cada uno que está representando a la iglesia, y sus pies dice que eran semejantes al bronce bruñido, y sus ojos penetrantes como llama de fuego, que examinan el pecado que hay que quitar de su iglesia. Él está observando el pecado de cada iglesia. Lo estudiamos allí en Apocalipsis 1 del 12 al 15. Y esa es la razón por la que Jesús dice entonces en Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y Jesús no está hablando de su presencia, no está hablando de su presencia, porque Él está, aunque esté uno, está ahí Él, ¿sí? No está hablando de su presencia en una reunión de oración. El contexto revela que está hablando acerca de 2 o 3 testigos que confirman el pecado de alguna persona en proceso de disciplina. Ahí estoy yo, gobernando la disciplina. Haz lo que dice la Escritura,
haz lo que te he escrito allí. Ahí estoy yo en medio de ustedes, ejerciendo la disciplina. Es Él quien gobierna la iglesia. Y Jesús estaba diciendo, no dudéis en disciplinar a los creyentes en la iglesia. Cuando habéis llamado a los testigos que corresponden y se ha confirmado el pecado, dice, yo estoy en medio de vosotros aplicando la disciplina. Ahí está gobernando Él. ¿Ves? Y la disciplina no funciona solamente con los pastores. Ese si llega al último instancia, el tercer paso es que toda la congregación se va a enterar, los pastores y toda la iglesia. La disciplina comienza entre cualquier hermano. Ustedes saben muy bien. Ahí está el Señor. Ahí está acompañando el Señor. Otra cosa fundamental es que Cristo gobierna su iglesia por medio de la pluralidad de ancianos. Él es el que llama a los ancianos en una iglesia, los pone allí y Él está gobernando la iglesia a través de ellos. Por eso los ancianos deben dirigir bien la iglesia según lo estipulado en las Escrituras, no humanamente, no inventándose cosas, sino todo lo que dice en la Escritura. Bien, entonces gobierna su iglesia. ¿Y qué más hace? ¿Cómo más demuestra la soberanía el Señor Jesucristo? Enseña a su iglesia. Así demuestra su soberanía. No solamente da reglas a su iglesia, sino que enseña a su iglesia. Él es maestro de su iglesia. Eso es parte de su soberanía. Él tiene autoridad para ejercer en todos los asuntos. Él tiene autoridad para revelar toda la verdad. Así que Él es nuestro maestro. Su voluntad se revela a través de su palabra. Su voluntad se revela a través de instrumentos humanos, pero Él es el gran maestro. Él es el maestro. Juan 15:26, mira lo que dice Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. En otras palabras, ¿qué es lo que está diciendo aquí? El Espíritu Santo os dirá lo que necesitas saber de mí. ¿Sí ves? Él es el maestro, Él está edificando su iglesia. Y en 1 de Juan 2:20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Podemos recurrir todos los cristianos al Espíritu para obtener conocimiento. No necesitamos maestros humanos y mundanos que no conocen las Escrituras. ¿Sí ves? Cristo gobierna su iglesia por medio de la palabra de Dios, por medio del Espíritu Santo y de hombres con dones que Dios les ha dado para enseñar su palabra. Nosotros los ancianos no estamos para dar nuestras opiniones sobre cosas. No estamos para hablar de temas sociales que no están relacionados con la palabra de Dios. Estamos para abrir su palabra y podamos conocer la mente de Dios y el corazón del Salvador. Bien, y veamos el último, ¿sí? El último, que el Señor es el santificador. Por eso Él es el pionero de la iglesia. Él es el capitán de la iglesia. Él es el santificador, ¿sí? No solamente es el Salvador que ama, no solamente construye su iglesia, no solo es el pastor que equipa e intercede por su iglesia, no solamente es el soberano que gobierna y enseña a su iglesia, también Él es el santificador de su iglesia. Mira Hebreos 13:21, estamos compartiendo el 20, vamos al 21, y ahí nos dice cómo nos santifica, que Él nos santifica, dice, os haga aptos, dice, nos capacita, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que Cristo está obrando en usted. Él es quien nos aparta del pecado. Él nos purifica y nos dirige para que le glorifiquemos para siempre. Él hace todo eso. No crea que usted es el que se ha salvado del pecado, aunque debemos esforzarnos y hacer todo en lo que tenemos en las capacidades que Dios nos ha dado para salir del pecado, para salir de toda tentación victorioso. Pero es Él el que nos da eso.
Cuando vemos a un cristiano en el pecado, ¿verdad que nos preocupamos por él? Hay preocupación. Ya vemos a este hermano, a esta hermana que no está bien. Y usted, como todo genuino creyente, quiere verle libre de ese pecado. No, está distraído un hermano o una hermana y usted puede notar eso. Y a veces, cuando usted confronta a una persona, el proceso de la disciplina lamentablemente sigue y sigue los pasos que no quisiéramos. Quisiéramos que ya se pueda arrepentir en los primeros pasos. Cuando tiene en sus manos una situación así y su corazón está entristecido, el consuelo que tiene es saber que Cristo es el purificador de la iglesia. Él purifica la iglesia. Él purifica la iglesia. Si la persona que usted está disciplinando es un cristiano, puede que Cristo purifique a su iglesia quitándole del compañerismo. Lo que muchos hermanos aquí no llegan a entender todavía. ¿Cómo es que le quito del compañerismo de mi hermano? ¿Y eso es disciplina de Dios? Hay tanto sentimentalismo, ¿sí? Y por el sentimentalismo seguimos siendo tan unidos a un hermano o hermana que está cometiendo pecados tan claros, y entonces dañamos a la iglesia, perjudicamos a la iglesia. Bien, puede que Cristo purifique a su iglesia quitándole del compañerismo. Puede que cause la muerte de ese creyente infiel, como lo hemos visto en la primera carta de los Corintios 11, cuando leemos siempre este texto que celebramos la cena del Señor. Él dice que algunos enferman y otros duermen ya, dice, porque han tomado la cena indignamente. Son atribuciones soberanas de Dios para hacer eso, para santificar a su iglesia. ¿Ves? En Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Así que todos pertenecemos a Él. Él es el constructor, el comprador, el jefe, el poseedor. Es su iglesia, está siendo construida con una certeza, ligado a la promesa de que Dios no puede fallar. Contra toda oposición, contra toda amenaza, contra toda carnalidad, contra toda ineptitud humana, sigue construyendo y edificando la iglesia, porque Él es el constructor, Él edifica su iglesia. Y eso es lo que dice Efesios 5:24, cuando dice: maridos, amad a vuestras mujeres, dice, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Por qué hizo eso? Para santificarla, dice. Para santificarla, para purificarla, para lavarla. Es decir, que la distingue del mundo, la hace diferente, la santifica para distinguirla del mundo, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Él quiere que su iglesia sea pura, que su iglesia sea limpia. Entonces Dios tiene que transigir, el Señor tiene que transigir con cada uno de nosotros, tiene que lidiar con nuestras vidas, porque Él está purificando su iglesia. Y en última instancia, a fin de presentársela, dice: asimismo una iglesia que es gloriosa. Y esa es la gloria de la iglesia, que Él pueda tener una iglesia que sea sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante, sino santa y sin mancha. Así que Él es el purificador y glorificador de la iglesia. Después de revisar estas 4 características de lo que es la cabeza, que Jesús es el Salvador, Él es el pastor, Él es el soberano y Él es el santificador, creo que a nosotros nos trae gran esperanza de que no estamos solos en este avance de la iglesia. No estamos solos. No hagamos lo que Cristo debe hacer. Nosotros no construimos la iglesia y el Señor no nos necesita para construir su iglesia. Solamente esperamos que el Señor la haga crecer. Eso esperamos. Y un día esta iglesia comunidad de Berea explosione, ¿no? Según sus planes soberanos. Explosione con un dinamismo en cada uno de nosotros, donde Dios esté obrando y estemos trayendo personas para Cristo y dando testimonio con nuestra vida y también predicando este evangelio. ¿Por qué entonces trabajamos tan duro? Porque decimos, Él lo va a hacer todo. Pero ¿por qué nos esforzamos? ¿Por qué trabajamos tan duro?
porque no hay cosa más maravillosa y emocionante y gloriosa, no hay gozo más grande que ser parte de lo que Jesucristo está construyendo para su gloria eterna. Ser parte de eso. Ese es mi deseo, ser parte, Señor. Tienes planes hacer aquí en este Guayaquil. Yo quiero ser parte de eso, lo que me toque hacer, el poquito que me toque hacer, con todo lo haré, de todo lo que me has dado. Ese es el deseo. En una ocasión, alguien comenzó a entrevistar a unos obreros que estaban construyendo una gran edificación. Y le dijeron a uno, oye, ¿y tú por qué estás haciendo? Es que yo me estoy ganando la vida. Sí. Oye, ¿y tú por qué? Es que me gusta esto de aquí, dice. Y así daban una y otra respuesta, ¿no? Pero fue a otro obrero y le preguntó, ¿y por qué tú quieres, por qué tú estás trabajando aquí? Bueno, yo quiero ser parte de esta gran edificación. Quiero ser parte de esta gran edificación. Creo que esa es la respuesta que nosotros debemos tener en nuestro corazón, ser parte de lo que Dios está construyendo aquí en la iglesia. Oremos. Padre, gracias por tu inmensa misericordia, por hacernos parte de esta gran edificación que tú estás haciendo. Oh Señor, anima nuestros corazones. Gracias te damos por la confianza que nos das, que a pesar que tenemos gran responsabilidad, sin embargo descansamos en que tú eres el constructor de la iglesia. Tú la edificas, tú la santificas, tú eres soberano, Señor. Tú nos enseñas, tú nos haces introducir estas verdades que se hacen convicciones en nuestros corazones. Humanamente nosotros no podríamos hacer nada de esto por más que nos dediquemos a enseñar. Pero tú, Espíritu Santo, y tu palabra poderosa pueden hacer todas estas cosas porque eres soberano y constructor de tu iglesia, Señor. Tú eres el jefe. Ayúdanos a ser parte de todo esto. Agradecidos a ti, Señor. Bendice esta iglesia comunidad de Berea. En tus manos quedamos en Cristo Jesús. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos, para despedirnos en oración. Gracias, Padre, por este tiempo bueno que hemos pasado en tu presencia, esperando que nuestros corazones, Señor, hayan sido genuinos, verdaderos, Padre, para alabarte, adorarte, que sigas santificando nuestras vidas y purificándonos. Ahora que salimos de este lugar, llévanos con tus más ricas bendiciones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.